Hola a todos, buenos días. Creo que el tema de este año es bastante interesante y creo que, pues como ya todos lo han hecho, se ha abordado desde muchas, como desde muchas vertientes y creo que hay muchas cosas que contribuyen a que las almas y los mundos no evolucionen mucho. Una de esas que yo, pues pensando, como que podría yo aportar es como nosotros percibimos que entendemos. Es un poco abstracto, pero muchas veces siento yo que lo que impide nuestro progreso somos nosotros mismos, ¿no? Y cómo nosotros nos arraigamos en un concepto y llegamos incluso al fanatismo, al dogmatismo, que no necesariamente pues tiene que ser desde una religión. Uno puede ser fanático o dogmático después de, pues desde muchas cosas. Entonces, pues nada, quiero arrancar con esta historia, que es, pues creo que es muy conocida. Es básicamente Sócrates, que pues es el gran filósofo de Occidente, que sabemos pues muy bien por la obra, que es es un alma de la alianza del maestro y que es en su naturaleza antuliana. Pues él estuvo encarnado en la Tierra más o menos en el siglo 600 o alrededor del 600 o 400 antes de Cristo. Era un filósofo muy famoso. Entonces, él tiene una frase muy popular que es, solo sé que nada sé. Yo, investigando, pues, que, cómo fue que surgió esta frase, es muy interesante la historia. Resulta que los griegos tenían, como bien saben, varios dioses, y entre ellos había un dios que se llamaba Apolo. Apolo, pues, es el dios de la iluminación, el dios de la luz, del arte, del conocimiento, y él tenía un templo que se llama el Oráculo de Delfos. Un día fueron un discípulo de Sócrates o un colaborador de Sócrates, fue a preguntarle al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio de toda Grecia. Y entonces, pues él fue y pues la sacerdotisa del santuario le responde que Sócrates es el hombre más sabio de toda Grecia. Luego de eso, el discípulo va a donde Sócrates y le dice, maestro, el oráculo dice que tú eres el hombre más sabio de Grecia. Grecia, pues en este momento, al menos en nuestro mundo occidental, era la potencia, pues, en conocimiento, en filosofía, en arte, en muchas cosas. Entonces, pues obviamente que le dijeran a él que él era el hombre más sabio de toda Grecia era todo pues toda una cosa, ¿no? Y él, la respuesta que tiene es muy interesante, porque él no dice... eh, qué bueno, qué chévere, o ni se siente bien con él mismo, sino que él dice, es muy probable que el oráculo se haya equivocado, ¿sí? Él no cree que él sea el hombre más sabio de Grecia. Y él se embarca en una misión, dice, él decía que por su amor a los dioses él tenía que confirmar si era verdad lo que él decía. Entonces él va andando por muchos sitios y empieza a hablar con políticos, se sienta a hablar con políticos, se sienta a hablar con filósofos, se sienta a hablar con artistas, con muchas personas que son consideradas muy sabias y empieza a hablar de temas muy sencillos, también de temas de la moral, temas del entendimiento, de la evolución de las almas. Y él llega a una conclusión muy interesante y él dice, hablando con uno de estos políticos, dice, él no sabe nada y yo tampoco lo sé, pero mi ventaja radica en que yo soy consciente de que yo no sé nada. Y es de ahí que pues sale la frase. A mí me parece muy interesante porque creo que esa actitud que él tiene, si bien pues esto es una historia que es, pues no está en la obra ni nada, ni pertenece, creo yo que está muy alineada con un requisito fundamental para el progreso de la vida espiritual y es el reconocimiento y la humildad de que uno no es la totalidad, ¿no? Como bien sabemos, la evolución es un camino muy largo, que el alma, o bueno, el yo superior inicia en muchos planos inferiores al humano, el mineral, vegetal, animal, plano humano, los ángeles, arcángeles, bueno, todo lo que ya saben. Entonces es muy interesante cómo nosotros como seres humanos muchas veces pensamos que tenemos una verdad acabada cuando pues nada podría ser pues más alejado de la realidad, porque nomás el solo hecho de que yo sea un ser
que está en un plano evolutivo, que está en una jerarquía espiritual, ¿sí? Implica necesariamente que todos los conceptos que yo poseo tienen que ser reevaluados en algún punto, ¿no? Em, pues la ciencia, digamos, ha hecho muchos estudios al respecto y es muy interesante. Lo que les estoy mostrando es una gráfica. Esto es un efecto que se llama Dunning-Kruger. Este efecto, lo que hicieron los científicos fue medir la percepción de entendimiento versus el entendimiento real. Por ejemplo, si soy un pintor, ¿qué tan buen pintor me considero versus qué tan buen pintor soy? ¿Sí? Y como podemos ver en la gráfica, el pico donde uno siente que tiene más percepción de competencia es cuando es más ignorante. Es muy interesante. Entonces, creo que uno entre más siente que sabe, pues más lejos está de entender que realmente no sabe nada y es muy interesante. Entonces, pues me parece que es muy, y ya lo decía el maestro, ¿no? Él decía que la luz se le daba a los humildes y se escondía de los soberbios. Y creo que esto tiene un poco que ver, y es que realmente la luz no es que se le niegue a nadie. Es decir, no es que el Padre Celestial nos diga que no, no puedes entender, no puedes tener conocimiento, no puedes evolucionar, sino es que nosotros mismos, en nuestra autosuficiencia y en nuestro afán por parecer más competentes de lo que realmente somos, le cerramos la puerta a la luz, ¿sí? Entonces, pienso yo que me inventé pues este ejemplo que me parece muy interesante. A mí me gustan mucho como los temas del arte y como la herrería y todo esto. Entonces, pues me parece muy bonito. Pero pues yo pienso que todos los conceptos son como algo muy similar a como lo que estamos viendo en la imagen. Si ustedes observan, pues vemos aquí pues un cuchillo que se usaba para cortar probablemente en la era prehistórica. Luego comparamos de pronto pues una espada más refinada de cuando ya los metales se aprenden a trabajar. Luego pues vemos una espada como mucho más avanzada, que esto ya es de la época moderna. Esto no se hubiera podido hacer hace 1000 años, 2000 años, 10.000 años, hasta donde sabemos. Bueno, eh, y pues eventualmente puse aquí esto que alineado con la de Anita, pues es el de Star Wars. Y creo, y claramente, si nosotros pusiéramos a hablar al herrero que hizo esta espada más moderna con el hombre, pues, primitivo que hizo este cuchillo, pues probablemente para uno o el otro sería muy difícil la comunicación, porque no, son cosas tan distantes de sí mismas que percibir como que una o la otra es, pues, como clara o definitiva es como muy difícil, ¿no? Entonces creo yo que esto es como lo mismo que pasa con la evolución. El otro día leía que cuando el maestro Moisés escribe sobre la ley, escribe en unas tabletas la ley divina, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, uno lo ve como algo muy sencillo, ¿no? Como, no, pues porque el maestro no lo escribió y ya. Si era solo escribir en 10, era escribir 10 líneas en unas tabletas, pues ¿por qué no? Y realmente eso es todo un acontecimiento para una humanidad. Digamos que pueda uno llegar, que una humanidad pueda llegar al punto de leer unas frases, que pueda llegar a entender qué soy yo, qué es Dios, al menos en el grado suficiente como para poder entender lo que son cada una de esas leyes, ¿sí? Eso es un estadio de evolución, es un hito. ¿Cuántos miles de años o millones de años tuvieron que pasar para que la gente pudiera sentarse y tuviera la capacidad de leer amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, haciendo el análogo, hoy en día, y creo que uno muchas veces como buscador espiritual cae mucho en esto, ¿no? Es fácil ver como de pronto uno ve no sé, no sé, al musulmán, o ve al ortodoxo, o ve al X o y critica su fe diciendo, no, es que esta persona es muy ignorante, o es muy dogmática, o es muy... cuando realmente nosotros somos igual de ignorantes, ¿sí? O sea, igual de dogmáticos e igual de insuficientes. Pues no sé, probablemente si fuéramos a Venus o a algún planeta que es mucho más avanzado, pues nos verían a nosotros como pues nosotros viéramos de pronto a un hombre de Cromañón o algo así, ¿no? Y creo yo que es incorporar ese concepto
es algo muy importante, porque en la medida en que uno es capaz de reconocer eso, pues puede crecer y evolucionar. Si, por ejemplo, pues quiero acá introducir como un concepto que acá que yo llamo pues el fanatismo, ¿no? Y es, pensemos por un segundo que traemos a esta persona, a este herrero de la época prehistórica, y le mostramos pues las creaciones del mundo moderno. Y él dice, no, 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 esto no tiene sentido, yo ya sé hacer perfectamente un cuchillo para cortar carne, no necesito que nadie me diga absolutamente nada más y se cierra completamente a la posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Y creo yo que esto que es algo en lo que todos caemos totalmente. Muchas veces la ley nos intenta dar conceptos o nos intenta enseñar cosas nuevas, pero nosotros, creo yo, por instinto de conservación, porque pues no es fácil replantear lo que uno ya sabe, ¿no? Y si uno lleva toda su vida viviendo de una forma o entendiendo las cosas de una forma, pues que haya un cambio de paradigma no es tan sencillo. Entonces, para mí, esta es una de las razones más grandes por las que la humanidad no ha logrado avanzar tanto, y es el fanatismo. Creo que ejemplos sobran de personas que a lo largo de la historia han traído la luz al mundo y han sido condenados, ¿no? Por herejes o por, no sé, porque van en contra, pues, de la narrativa establecida, o tratan de innovar. Entonces, creo yo que esto es un punto definitivo, ¿no? Hay otro punto que creo que está un poco asociado y es lo que hablaba ahora, el dogmatismo. El dogmatismo, creo yo, que se diferencia del fanatismo en que básicamente el dogmatismo tiene que ver con que la creencia que uno posee es tan fuerte que incluso lo lleva a uno a abandonar al prójimo o a hacerle daño. Acá pongo un pequeño fragmento de Arpas 3. Voy a leerlo muy rápidamente, espero no demorarme mucho. Dicen, la madre y la hija se arrojaron a sus pies bendiciéndole por el bien que de él habían recibido. Es en una de las obras del maestro. El clamoreo de la muchedumbre subió de tono y algunos escribas y fariseos, maestros de la ciudad, llegaron a saber la causa de aquel tumulto. ¿Qué pasa aquí que alborotáis de este modo cuando se acerca la noche? Preguntó uno de ellos. Y dice, ¿quién piensa en la noche cuando estamos viendo a un hombre de Dios obrar maravillas en nombre suyo? Le contestó un fornido mozo que era de los más entusiastas adeptos de la Santa Alianza. Los ciegos ven, los paralíticos arrojan sus muletas y los posesos se ven libres de los demonios, añadió otro. ¿Quién vio nada semejante? Y entonces responde uno de los fariseos, aún no ha terminado el sábado. ¿Cómo se atreve ese hombre a curar enfermos? ¿No dice la ley, santificarás mi fiesta con descanso y oración? Añadió un adusto fariseo, cuya indumentaria indicaba ser una persona de buena posición. A lo que el maestro le contesta, amigo, le dijo Yasua, que lo oyó, si se te cae una bestia en un pozo en día sábado, ¿lo dejas perecer con perjuicio de tus finanzas? Valen más los seres humanos que adoran a Dios que todas las bestias de tus rebaños. ¿No dice también la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que yo me refiero con dogmatismo. Y uno podría pensar que de pronto uno está muy distante de esto, pues porque seguimos otro tipo de cosas o tenemos un entendimiento gracias a la obra diferente. Pero, por ejemplo, a muchas personas les pasa como que somos conscientes, por ejemplo, de las transferencias de fluidos energéticos, de radiaciones de nuestra persona o que podemos de pronto captar energías de otros. Y muchas personas se aíslan, por ejemplo, y dicen, no, no puedo tener contacto con esta persona que está sufriendo, que está en llanto, que está en dolor, porque me contamino, ¿sí? O porque no puedo estar con estas personas porque son muy bajas para mí, ¿no? Y creo que no hay nada más distante al maestro que pensar de esa forma, ¿no? El maestro en su infinita evolución, infinita belleza como alma, se desvivía por cada uno de las almas que estaban a su camino. Si vemos, por ejemplo, y él se adaptaba a cada una de estas almas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay un punto
donde el maestro va en uno de sus viajes y hay una familia de personas que viven, creo que es en un bosque, muy, pues muy sencillos, con un entendimiento muy tranquilo y empieza a rugir una tormenta. Sí, el maestro pues no les dice, ay, ignorantes, el trueno es un fenómeno electromagnético, sino que el maestro se sienta con ellos, cena con ellos, come con ellos, los consuela, les da paz, sí, los educa y los cuida con una ternura, con un cariño, ¿no? Y es que eso yo creo que es el maestro, ¿no? El Cristo, ¿no? Y es como lo que me parece a mí tan impresionante siempre, ¿no? Es el maestro y creo yo que y esto es algo que he dicho antes, tendemos a pensar en el maestro, creo yo que al revés, en el sentido que decimos, él era así porque él era el Cristo, y por ser el Cristo, él era como era. Y creo que es al revés. Él conquistó su evolución espiritual precisamente por el grado de amor que llegó a encarnar. Y eso me lleva a mi siguiente slide, mi siguiente punto, y es con qué actitud debemos vivir entonces frente al conocimiento, ¿no? Vuelvo acá a citar a la obra. Dice, en todas las épocas y países, el egoísmo humano ha encontrado el modo de medrar con la ignorancia e incomprensión de las multitudes cuyo escaso adelanto espiritual, moral e intelectual no les percibe la claridad divina anunciada por el Cristo en aquellas inolvidables palabras. Yo soy la luz de este mundo y quien me sigue no anda en tinieblas. Para mí esta frase es muy hermosa porque creo yo que el entregarse a la divinidad y entregarse al Padre Celestial y entregarse al Cristo, que es lo más cercano que tenemos nosotros como almas encarnadas a la perfección divina, es el camino acertado para la evolución y para todas las cosas que involucran la vida diaria. La ley de solidaridad universal dice que el mayor de todos es el servidor de todos. Y creo yo que em, esto también se puede leer al revés. Y es que como seres menores nos corresponde ser amados y nos corresponde entregarnos al ser de mayor evolución, que es en nuestro caso el Divino Maestro. Quien lo sigue a Él no está en tinieblas. Él amaba y Él era el patrón ideal y perfecto de lo que es el amor, ¿sí? Y todo lo que Él hacía es lo que nosotros debemos hacer en nuestro día a día, en nuestras cosas. Y si Él lo haría o no lo haría, es lo que nosotros nos corresponde imitar, aunque pálidamente. Y es por eso que yo pienso que no hay que pensar tanto, y aquí entro a mi última parte. Y es que la solución a este problema del dogmatismo y del fanatismo y de pronto de la razón, el escepticismo, ¿no? Escuchamos hoy en día mucho cómo las personas que de pronto somos un poco más dadas al conocimiento, inmediatamente rechazamos todo lo que no entendemos y decimos, es completamente imposible, por ejemplo, que haya vida en el mundo espiritual, que haya vida en otros planetas. Es imposible demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Y eso es algo que oímos cada día en nuestro mundo moderno, o al menos yo lo hago en las personas pues que me rodean. Y yo creo que la solución es poner a Dios y poner al maestro por encima de todo, incluso de nuestros propios conceptos, ¿sí? Incluso por encima de nuestro propio entendimiento. Si nosotros nos levantamos un día y le decimos al Padre, Divino Maestro, Padre Celestial, quisiera yo hacer tu voluntad el día de hoy, dame la dicha de ser un vehículo de tu amor, y el Maestro nos enfrenta a una situación que no esperábamos, es a la situación, es al amor al prójimo lo que hay que entregarse. Y por eso pongo acá, pues que la solución a eso es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y eso es entregarse a la divinidad. Y es poner por encima de uno mismo la voluntad de Dios, sea lo que sea que eso signifique. Y por el fruto se conoce el árbol, decía el maestro. Y las personas que yo conozco
que están más entregadas a la voluntad de Dios, que están más entregadas al amor del Cristo, que están más como dadas, están más abiertas a recibir eso, son las personas más felices. Vemos, por ejemplo, personas, místicos, infinidad de, pues, de En la santos casa, en la hay iglesia. gente Creo que, para que duerman de noche y allá tienen chaquetas y de la ropa. vale. Vemos esas personas como que han logrado realmente un progreso espiritual y son las personas más humildes y más entregadas y por lo tanto las más sabias. ¿Mm? Y creo que termino. Mi presentación no es tan extensa, pero es un tema muy hermoso y es un libro, pues es un libro para niños que se llama El Principito, probablemente ustedes lo han dicho. Y al final él dice, he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Mm? Y ya, creo yo que es eso. Muchas veces como decía Anita, los pueblos y las humanidades nos dejamos envolver por lo que vemos a simple vista. Nos dejamos envolver por palabras bonitas, nos dejamos envolver por apariencias celestiales, pero que si pudiéramos ver con los ojos del alma, comprenderíamos que no son lo que realmente son. Y es por eso que creo yo que lo único realmente sabio es dudar de toda certeza que uno tiene y tener certeza de que uno no sabe todo y que el único que nos puede iluminar es el Divino Maestro. Si tenemos un problema, un concepto que no entendemos, yo cuando estaba en la universidad siempre él trataba de pedirle como maestro, ayúdame a entender cosas tan sencillas como pues los quehaceres, ¿no? No entiendo esto, lucho con esta debilidad, lucho con esto otro. Es el maestro el que nos sacará adelante, el que nos dará la iluminación, el que nos dará el entendimiento, el que nos dará la luz. Y con la luz podremos crecer y amar como Él ama. Y ya, muchas gracias.